Cierra los ojos por un instante. Imagina el mar en plena noche. No hay horizonte, no hay orilla. Solo una masa líquida que respira en la oscuridad. Algo se mueve. Algo observa. Siempre nos han dicho que las sirenas y los tritones eran mitos. Criaturas de cuentos, de advertencias para navegantes. Seres que cantaban, que arrastraban al fondo del océano. Pero, ¿y si no eran solo eso? ¿Y si no eran monstruos, sino guardianes? Guardianes de un conocimiento que no debía tocarse. De una verdad demasiado densa para ser explicada con palabras. Porque el mar no es solo agua. Es símbolo. Es lenguaje oculto. Es el espacio donde lo visible y lo invisible se encuentran. Y las sirenas no cantaban por deseo. Cantaban como prueba. Como umbral. El que escuchaba su voz no moría por placer. Moría porque entendía. Porque el canto no seduce el cuerpo, seduce el alma. Y la pone frente a su espejo más profundo. Los tritones, en cambio, eran los que cruzaban. Los que custodiaban el tránsito. Seres híbridos, entre hombre y agua, entre saber y fuerza. No eran pareja de las sirenas. Eran su contraparte. Su reflejo masculino en la misma función sagrada, custodiar lo oculto. Este video no es un cuento mitológico. Es una exploración. Un descenso al fondo simbólico de estas figuras que sobreviven desde hace milenios. Vamos a ver qué protegían. ¿Qué sabían? ¿Por qué aparecían solo ante los que no temían mirar hacia adentro? ¿Y qué precio pagaba quien realmente escuchaba su canto? Porque esta historia no habla de monstruos. Habla de símbolos. Y los símbolos nunca están donde parecen. Prepárate. Porque lo que viene no está en los libros. Está en el agua. En el inconsciente. En los recuerdos que no sabías que tenías. Esto no es solo historia. Es una llamada. Una que tal vez tú también has sentido. En tus sueños, en la piel húmeda al despertar. O en ese instante en que el silencio suena como si viniera del fondo del mar. ¿Te atreves a seguirla? Entonces sumérgete. Porque lo que esconden las sirenas y los tritones nunca se revela en la superficie. Para entender por qué las sirenas y tritones custodian lo oculto, primero hay que entender qué representa el mar. No solo como masa de agua, sino como símbolo universal. El mar, desde tiempos antiguos, ha sido el territorio de lo desconocido. No tiene forma fija. No se deja domar. Cambia, se agita, se calma, y vuelve a cambiar. Por eso, en muchas culturas, el mar no representa solo la naturaleza, sino la mente profunda, el inconsciente, la memoria ancestral. Mientras la tierra es orden, el mar es caos. Mientras la montaña te da perspectiva, el océano te envuelve. Y lo que se hunde en él, rara vez vuelve igual. El conocimiento asociado al mar no es lógico ni estructurado. No se enseña en escuelas. No se escribe en libros. Es un saber que se siente, que llega en forma de visión, de emoción, de impulso. Es conocimiento no lineal. Una verdad que no responde a preguntas, pero que deja respuestas grabadas en el alma. Por eso, los sabios antiguos no buscaban solo libros. Buscaban sueños. Visiones. Encuentros con lo acuático. Y por eso, muchas iniciaciones espirituales ocurrían cerca del agua. Porque el agua no solo limpia, revela. Revela sin palabras. Sin argumentos. Revela lo que ya sabías, pero habías olvidado. Sirenas y tritones viven en ese espacio simbólico. No son dueños del conocimiento. Son sus custodios. No te lo entregan si lo pides. Te lo entregan si lo atraviesas. El mar te exige rendición. No puedes dominarlo. Solo puedes entregarte.
Y esa es la clave del conocimiento oculto. No se conquista. Se recibe. Así como el mar guarda restos de naufragios, también guarda restos de verdades que alguna vez olvidamos. Y si te atreves a entrar, puede que las recuperes. Pero ten cuidado. Porque ese conocimiento no es cómodo. No se ajusta a lo que esperas. No busca hacerte sentir seguro. Busca hacerte sentir. El mar como símbolo es un espejo líquido de lo que no entendemos de nosotros mismos. Y es allí, justo en esa profundidad inestable, donde habitan las voces que aún hoy nos llaman. Sirenas y tritones no protegen secretos ajenos. Protegen los tuyos. Y solo te los devuelven cuando estás listo para recordar. El canto de la sirena ha sido malinterpretado durante siglos. Se dice que seduce, que engaña, que destruye. Pero ¿y si ese canto no fuera una trampa, sino una llave? En muchas culturas, la voz es símbolo de poder espiritual. No solo por lo que dice, sino por lo que despierta. Y el canto de la sirena no decía, ven. Decía, mira dentro. Lo que seducía no era el cuerpo, sino el recuerdo. El recuerdo de algo olvidado. De algo que el alma reconocía, pero el ego temía. Porque escuchar ese canto era mirarse al espejo sin máscaras. Sin palabras. Sin defensas. Y por eso muchos perecían, no por debilidad, sino por revelación. Ulises atado al mástil no resistió con fuerza, resistió con límites. Porque el canto no mataba. Era el que no estaba preparado quien se perdía. Las sirenas eran guardianas de ese conocimiento brutal. El que te desnuda por dentro. El que no se aprende, se recuerda. El que no se busca, te encuentra. Por eso sus apariciones eran raras. Solo aparecían ante quien estaba listo para escuchar. Y escuchar no es oír. Es abrirse. Es rendirse a la verdad sin forma. El canto es símbolo de vibración interna, de llamada espiritual. Muchos mitos dicen que quien oía el canto veía toda su vida pasar en segundos. Sentía todo lo que había evitado sentir. Y ahí decidía, se hundía o despertaba. El canto como umbral es una metáfora poderosa. Porque no se trata de voces externas. Se trata de la voz que hay en ti. La que ignoras, la que silencias, la que a veces aparece cuando todo está en calma y no puedes distraerte. La sirena te canta. Y tú decides si huyes, te tapas los oídos. O te dejas atravesar. Por eso su canto es temido. Porque no ofrece respuestas. Ofrece verdad. Y la verdad no siempre salva. A veces transforma. A veces quema. A veces te hunde. Para que nazcas de nuevo. Así que la próxima vez que sientas una llamada interna, una emoción inexplicable al mirar el agua, una memoria sin origen, tal vez no estás imaginando. Tal vez estás recordando. Tal vez una sirena aún te está cantando. Si las sirenas eran guardianas del alma profunda, los tritones representaban otra energía, la del tránsito. El cruce. El paso. A diferencia de las sirenas, que rara vez se dejan ver, los tritones aparecen como mensajeros, como guías de pasaje entre mundos. En muchas tradiciones, son ellos quienes anuncian la presencia del misterio. Hombres con cola de pez, pero también con voz, con poder físico, con conocimiento ancestral. El tritón no es un príncipe del mar. Es un umbral con forma masculina. No es seductor. Es imponente. Su función no es atraer, sino retar. Los tritones representan la parte del ser humano que necesita descender, enfrentarse, morir simbólicamente. En algunos mitos, llevan a los iniciados al fondo del mar. En otros, los confrontan con sus miedos antes de permitir el paso.
Son guardianes antiguos, portadores de sabiduría telúrica y también protectores del acceso a la verdad. Donde la sirena revela lo que emociona, el tritón exige acción. Él no canta. Él ruge. No te llama con dulzura. Te mide. Y si no estás listo, no te deja pasar. En el simbolismo esotérico, el tritón aparece como el maestro del umbral. El que te obliga a dejar lo que no necesitas. El que te arranca el ego antes de entrar. Por eso, en muchos sueños, visiones o experiencias simbólicas con agua, aparece una figura masculina que observa. No habla mucho. No explica. Pero está. Y su presencia basta para saber que el camino no será simple. El tritón es el espejo de la sombra masculina. La fuerza que protege y que también destruye. El guardián que no es enemigo, pero tampoco amigo. Es la prueba. La frontera. El enigma. Y como todo guardián verdadero, no te impide el paso con violencia. Te impide el paso con silencio. Solo avanza quien tiene algo que ofrecer. No ofrenda material, sino interior. A veces aparece en la forma de un padre, un maestro, un espejo hostil. Y su presencia marca un antes y un después. Los tritones no son mitos olvidados. Son símbolos activos. Energías que emergen cuando lo viejo ya no sirve. Y lo nuevo aún da miedo. Y en ese cruce, su figura surge. No para detenerte, sino para recordarte que no puedes avanzar con las manos vacías. Si las sirenas y tritones no eran simples criaturas del mar, entonces debemos preguntarnos, ¿qué protegían? ¿Qué conocimiento era tan valioso como para necesitar guardianes? La respuesta no es simple, porque ese saber no era técnico ni racional. Era sagrado, en el sentido más profundo. Era conocimiento sobre la vida, pero no la vida cotidiana, sino la otra, la interior. La invisible. La que define todo lo demás. Muchos mitos coinciden en que estas entidades custodiaban tres tipos de saberes. El del alma. El del deseo. El de la transformación. El saber del alma no tiene palabras. Es aquello que sabes sin saber cómo. Es la memoria que traes desde antes de nacer. Un conocimiento que no puedes enseñar, solo recordar. Es la voz que a veces susurra en los sueños, y que solo escuchas cuando todo afuera guarda silencio. El deseo, por su parte, no era visto como tentación. Era fuerza vital. El canto de la sirena, el poder del tritón, no buscaban seducirte sexualmente. Buscaban recordarte que el deseo, bien entendido, es brújula. Es el impulso hacia tu centro, hacia tu verdad más cruda. Y la transformación es lo que ocurre cuando atraviesas ambos. Cuando aceptas tu deseo y escuchas tu alma. Entonces cambias. Y ese cambio, como el mar, nunca es superficial. Por eso, quienes accedían a este conocimiento lo hacían pagando un precio. No porque el saber castigue, sino porque despierta. Y despertar duele. Porque implica ver lo que habías negado. Soltar lo que ya no sirve. Y renunciar a lo que no puedes controlar. Muchos antiguos sabían esto. Y por eso no se acercaban a las sirenas para entretenerse, sino para conocerse. El conocimiento que protegían no era un secreto externo. Era un secreto interno. Uno que vive dentro de ti, pero no se deja tocar fácilmente. Y por eso tiene guardianes. Porque no todos están listos. Sirenas y tritones no esconden el conocimiento. Lo filtran. Y solo lo revelan a quienes han cruzado el umbral. Porque no se trata de saber, sino de recordar quién eres cuando el ruido desaparece. Y en ese silencio, tal vez escuches una voz. Una voz que no viene de afuera, sino de dentro. Y en ella,
Tal vez encuentres el secreto que siempre buscaste. Las sirenas y tritones no solo viven en los mitos antiguos. Sus ecos siguen presentes hoy, aunque bajo otros nombres. Quizá ya no se ven, pero se sienten. En muchas culturas se han registrado rituales iniciáticos junto al agua. Baños sagrados, inmersiones nocturnas, cantos en lenguas olvidadas. Siempre hay una constante, el agua como medio de revelación. Como espejo donde la conciencia se transforma. En la tradición celta, los druidas hablaban del agua viva. Un tipo de conocimiento que solo se activa en ciertos lugares y momentos. Dicen que quienes entraban en esos lagos, a veces, no volvían iguales. Aparecían días después, distintos. Más callados. Más sabios. Más rotos. En leyendas indígenas, tanto en América como en Asia, se habla de entidades acuáticas que susurran secretos durante los sueños. No se muestran con claridad. No dicen palabras exactas. Solo entregan símbolos, imágenes, emociones. Como si la verdad no necesitara ser hablada para ser comprendida. Hoy, podrías pensar que eso ya no ocurre. Pero escucha esto. Hay personas que reportan sueños recurrentes con océanos profundos. Con figuras que los observan desde el agua. Con voces femeninas que llaman por su nombre sin razón aparente. Otros sienten miedo al mar, sin haber tenido nunca una mala experiencia. Y no falta quien afirma haber visto algo. Una silueta. Un destello. Una sensación de que algo estaba allí. ¿Imaginación? ¿Herencia genética? ¿Recuerdo ancestral? En muchos movimientos espirituales actuales, el agua sigue usándose como portal. No solo para purificar, sino para activar memorias olvidadas. No del cuerpo. Del alma. Porque el alma también olvida. Y cuando lo hace, sueña. Y cuando sueña, a veces escucha un canto. El arquetipo de la sirena y el tritón ha mutado. Ya no vive en estatuas o en pergaminos antiguos. Vive en nuestras obsesiones, en nuestros miedos. En nuestra necesidad de encontrar un sentido más profundo. Cuando te obsesionas con alguien sin razón. Cuando sientes un llamado que no puedes explicar. Cuando el silencio te duele más que el ruido. Tal vez, solo tal vez. Alguien te está llamando desde el fondo. Tal vez no sea una metáfora. Tal vez sea un recuerdo. Un eco de un conocimiento que espera. Silencioso. Paciente. Y que, si lo escuchas con el corazón abierto, puede devolverte algo que no sabías que habías perdido. Las sirenas y los tritones nunca fueron solo mitos. Fueron custodios de lo que tememos recordar y lo que más necesitamos recuperar. Porque el conocimiento más valioso no está en los libros. Está en el fondo del alma. Si sentiste algo moviéndose dentro de ti hoy, suscríbete. Aquí, seguimos escuchando los cantos que otros ignoran. Y si alguna vez el mar te susurra algo al oído, no huyas. Podría ser un llamado. O una parte de ti, pidiendo volver. ¿Y tú? ¿Te atreverías a escucharlos? ¿Sin cerrar los ojos?